Yo soy Karina y estoy feliz, estoy encantada de verlos un día más. Y el día de hoy, como ustedes ya ven el título acá abajo, les traigo la tercera edición del Wrap-Up del 2021. Pero antes de comenzar les recuerdo que en este canal hablamos de libros y vida productiva de estudiantes, tips, consejos, blogs y demás. Así que si gustan suscribir, son bienvenidos, bienvenidas o bienvenides. Y sin nada más que decir, vayamos a comenzar. Si ustedes son nuevos en el canal, me presento, soy Karina Jacqueline y mis wrap-ups no son mensuales. Esto es porque en general yo leo un promedio de 2 a 3 libros por mes en un muy buen mes, tal vez la 4. Pero la tendencia es un promedio de 2 libros al mes y hacer un video dedicado a hablar de 2 libros sí saldría, pero no creo que sea algo que ustedes quieran ver. Entonces decidí optar por la división de trimestral. Cada wrap-up ha sido mi peor trimestre de lecturas en el año. Y espero que sea el peor, porque no quiero que el siguiente trimestre sea el peor. En esta ocasión es un número de 14 con novelas, cómics y mangas. Entonces vayamos a empezar con cada uno de ellos para no atrasarnos. Inicié julio y por poco fue mi único libro de julio con The Search, que es el segundo evento en los cómics de Avatar. El primero es La Promesa y el segundo es La Búsqueda. Me gustó muchísimo. Básicamente aquí se responde una de las preguntas y dudas más importantes que se quedan sin resolver a lo largo de la serie animada de Avatar, la leyenda de Aang, que ustedes tendrán que suponerlo porque creo que entra dentro de un spoiler con la serie animada. Pueden verlo por la portada, el nombre del se llama La Búsqueda, ustedes interprétenlo. Fui muy feliz, ¿para qué les miento? Fui muy feliz. Leer los cómics de Avatar sí fue una experiencia diferente a ver la serie. Y fue una cosa maravillosa regresar a ver a los personajes, ver qué pasó más con sus vidas. Sí me parece muy interesante como el formato de los cómics y que siga habiendo todo este mundo y misticismo que ya conocemos, pero no conocemos al 100% de lo que es el mundo de las naciones finalmente. Entonces me hace muy feliz. Y ya de aquí no leí nada por casi todo el mes de julio. Sin embargo, llegó un reto a salvarme. Y llegó un reto a salvar este wrap-up, que fue yo intentando leer 7 libros en 7 días. Y eso generó que en julio tuviera una mayor cantidad de lecturas. Ustedes no vieron mi reto, deberían ir a verlo en este momento para que no se spoilen lo que pasó en ese reto. Vayan a verlo, el link se los voy a dejar aquí en la i para que lo chequen. El primero de ellos fue La Sangre de los Libros por Santiago Posteguillo. Me hizo muy feliz, para qué les miento. Saber fun facts de la vida y de la historia a mí me hacen muy feliz, me llenan demasiado. Y siempre los fun facts de la literatura tienen un lugar especial en mi corazón. Por lo que continuar con la saga de Santiago Posteguillo sobre los secretos detrás de los libros me hizo muy feliz. Sin embargo, y si esta es la razón por la que el libro no tiene 5 estrellas, es por el que al final de cuentas me acabó hartando la línea que tenía el libro. Y es que con La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que es su antecesor, no pasó esto por ser más como una idea. No sé si Santiago tenía la idea de hacer este libro como único, pero sí no tenía una línea clara, solamente eran fun facts detrás de la creación o de la publicación de ciertas obras icónicas en la literatura universal. Y con La Sangre de los Libros ustedes se pueden dar a interpretar que habla de la sangre relacionada con la literatura. Por ende, muchos, dirá que el 90 o el 85% de estos relatos son de muertes. Muertes de los autores, muertes detrás de las creaciones, etc. Que a final de cuentas no hay un problema. No es como que me choque la muerte en general en la temática de los libros. Pero al final de cuentas me acabó hartando, porque como que todos los relatos tenían que ver con la muerte de alguien. Y sí, me acabó ya no encantando tanto. Sí está muy anotado, no le he puesto los post-its, pero sí está muy anotado porque tiene muchísimas cosas que me parecen interesantes. De mis favoritos, sin duda, es el primero que tiene que ver con Cicerón y el de Agatha Christie. Son los 2 relatos que más tengo en mi cabeza y en mi corazón. Así que estuvo bien la dinámica, pero sí espero fielmente que el siguiente, que es creo que el 7º Círculo del Infierno, no sea así, porque si no me van a romper el licor.
El siguiente fue un libro interesante, porque este libro yo lo compré hace ya ciertos meses. Este libro lo compré este año, pero sí era un libro que yo no quería tener en mi librero y en mi lista de pendientes por tanto tiempo. Cuando lo compré fue porque me llamó mucho la contraportada, la sinopsis y en específico porque era corto. Algo en mí decía, este libro va al punto. Es un libro que va al punto, derecha a la flecha, junto con su trama. Y es por eso que me llamó mucho la atención. Y estoy hablando de Plagio, por Héctor Aguilar Camín. El lunes anunciaron que se había ganado un premio literario. El martes lo acusaron de haberse plagiado unos artículos periodísticos. El jueves lo acusaron de haberse plagiado también el tema de la novela premiada. El lunes siguiente, 79 escritores firmaron una carta exigiendo que devolviera el premio y que renunciara a su puesto en la universidad. Un pequeño imperio. El miércoles renunció al premio y al puesto. El mismo miércoles supo que su mujer tenía tratos con el instigador de la campaña en su contra. El lunes de la siguiente semana le llevaron la grabación de una llamada entre su mujer y su rival. El jueves su rival amaneció acuchillado, el viernes lo visitó la policía. Todo esto requiere una explicación. La explicación es esta novela, un juego de espejos sobre el plagio, la admiración, la envidia, los celos, el azar, la muerte y la policía. Here it is. Plagio. Gracias. Plagio fue una novela que me gustó mucho, pero sí he de decir que bajó de mi gracia un poquito hacia el final de la novela. No el final, ojo a eso. Hacia el final. Y es que una cosa que sí asumí desde el principio es que el protagonista y yo no íbamos a ser compatibles. Por esta misma idea de el vato, plagio, etc. La forma de ver el mundo del protagonista no es la misma en la que yo lo veo, evidentemente. No tomaríamos las mismas decisiones, etcétera, ¿no? Entonces como que yo asumí eso desde el momento 1, desde el capítulo 1. Ya había hecho esa paz mental respecto al protagonista. Y sin embargo, hay todo un capítulo, es un capítulo, nada más es un capítulo, en cómo hace mención a la figura de su esposa, que algo en mí no pudo seguir con el bienestar de la novela en 5 estrellas como yo la tenía. Te da lo que te da, no te da más. Creo que es otro punto negativo que también por eso no tiene las 5 estrellas. Te da lo que quieres y ya. No va más allá, no te deja la cabeza volada. Entraste por esto, tienes esto. Lo que no es malo, cumple. Es un libro cumplidor. También terminé el tomo 1 del manga de Haikyuu. Si ustedes... Creo que hicieron una novedad. El video pasado es yo incorporando el anime a mi estudio. O sea, creo que ya todos sabemos en este punto que tengo tendencias hacia el amor al anime. Y Haikyuu es mi anime favorito por excelencia. Lo quiero un montón y no había leído el manga en absoluto. Ahorita estoy viendo el tomo 3. Sin embargo, el tomo 1 fue todo una experiencia por vivir. Llamé muchísimo el primer tomo. Me hizo muy feliz. Lo quiero conseguir en físico, solamente que Amazon decide no volverlo a surtir. Pero me hizo muy feliz. Haikyuu es un happy place para mí. Entonces, leer su texto, que de mis actividades favoritas en la vida es leer. Entonces, leer algo que me hace muy feliz fue una experiencia increíble. Entonces, sí, eso me hace muy feliz. Siguiendo entonces con los libros, el siguiente es uno de los libros que más me interesó, que más tenía en mi lista y que propició mi lanzadera a comparar varias novelas de esta autora. Y es Agatha Christie, con el misterioso caso de Styles. Esta es la primera novela de Hercule Poirot y es una montaña rusa de emociones. El libro no tiene 5 estrellas porque, y se los dije en su momento en el blog, soy una persona de personajes. Me gusta mucho más que me desarrollen a personajes, aunque la historia no sea tan llamativamente importante. Sí puedo funcionar con historias, pero tampoco es como que me vayan a fascinar. Y eso pasó con este libro. Si alguien se pregunta por qué lo compré o por qué decidí empezar por aquí, no fue porque fue el primer momento de Hercule Poirot en una novela, sino por la palabra Styles. Y en general es un asesinato simple, no hay una extravaganza en la muerte de la persona a descubrir. Lo que se entiende porque es la primera, entonces como que entiendes que sea un poquito más convencional, eso no le quita lo intrigante, lo atrapante. Y es que Hercule Poirot se lleva todo
en el libro. Es un gran personaje que yo creo que es lo que voy a apreciar mucho de Agatha Christie y sus novelas. Van a ser sus detectives. Los personajes otros, ya lo que tal vez dude que tengan un buen desarrollo. El protagonista de la historia es quien lo narra. Y en este caso, este ser humano me cayó de la patada. Yo califico mis libros no por calidad, sino por cómo me encantan a mí, evidentemente, porque es mi persona quien lo está leyendo, ¿no? Y el protagonista lo odié demasiado, pero demasiado, lo odié muchísimo. Como no tienen una sola idea, lo odié muchísimo. La historia va de esta señora que es asesinada en un cuarto cerrado por dentro, en una casa súper millonaria, que es la casa en Styles. Entonces su familia estaba en la casa y todos son sospechosos y llega por él y todo el desastre, ¿no? Pues el protagonista tiene mucha pasión por ser un detective y siente que es un muy buen detective. Y quiero decirles que es el peor detective de la vida, ni siquiera yo soy tan mala. Fue un buen libro, me gustó más este que Navidades Trágicas, pero sí quiero chismear los demás libros de Agatha Christie porque estoy en busca del 5 estrellas. Por otro lado, Historia de Cronopios y de Famas por Julio Cortázar. Este es mi primer libro terminado de Julio Cortázar. Es un autor que todos conocemos por La mítica Rayuela y por muchas otras obras, uno de los autores latinoamericanos más importantes de la historia de la literatura hispanoamérica. Sin embargo, sí es un texto complicado. Yo había entrado a Cortázar por medio de relatos cortos. No he leído Rayuela, por si alguien quiera saber. Entonces empecé por relatos cortos que me dejaban muy choqueada y me encantaban demasiado. Y brinqué a Historia de Cronopios y de Famas. Y es que en general el problema es que creo que no entendí. O sea, era de esos textos en los que lo terminaba y decía, wow, qué padre. Pero al mismo tiempo decía, no entendí lo que creo que tenía que entender. O directamente no entendí. Entonces creo que es un libro que tengo que releer bastantes veces. No les puedo explicar de qué es porque son varios como... Ni siquiera son relatos, como varios fragmentos de cosas, varios párrafos, mini historias de ciertos elementos. Son como incluso pequeñas reflexiones sobre algunas cosillas. Que lo divide el libro en 3, que es manual de instrucciones, ocupaciones raras, material plástico e historia de cronopios y de famas. Entonces, manual de instrucciones creo que es el más literal, o sea, es el que más fácil de entender es, y eso es por el que más amé, porque fue el que más entendí. Historia de cronopios y de famas es un poco más fantasioso, pero sigue no siendo tan complicado de entender. Pero los dos en medio, en algún momento mi mente se voló y yo dije, no sé si estoy entendiendo algo. Por eso es un libro que me dejó con una incógnita en la cabeza, que eso es bueno, me dejó intrigada y querré volver a leer en un futuro, en cierta cantidad de años en el futuro. Me hace feliz poder decir que ya leí un libro de Cortázar, entonces fue una buena lectura, la recomiendo ampliamente, pero sí recomiendo 1000 veces más empezar con relatos cortos y luego brincar a este libro, para que no sea como luego con el que entres, se me hace la mejor decisión, de manera personal. Este libro son 3, ¿ok? Y los cuento como 3 de manera individual porque físicamente son 3, aunque es una misma historia. Y estoy hablando de La promesa de Avatar. ¡Yay! Son estos 3 que se dividen en La promesa 1, 2 y 3. Como les expliqué hace rato, la búsqueda era el segundo. Y cuando me di cuenta de esta información quedé shock porque dije... Empecé con el que no era, porque sí tiene un orden al parecer. Entonces me regresé cuando terminé la búsqueda a La promesa. Y sí entendí varias cosas que dejaron huecos en mi mente en la búsqueda. La promesa sí inicia a semanas, tal vez meses, no estoy muy segura del tiempo. Una vez terminada la serie de Avatar, la leyenda de Aang. Y tiene todo lo políticamente interesante sobre esto. Y a mí, como ya les dije, obsesionada después de su trabajo de La Nación del Fuego, quedé increíblemente dentro de la historia. Yo fui muy feliz porque vi un desarrollo de personajes de todos, más de mi personaje favorito, que es Zuko. Es una cosa impresionante el desarrollo que aún puede tener el vato. Más la construcción política que también incluye mucho ese aspecto y la parte social que se gesta, porque no es lo mismo en cómo estaban hace 100 años en la historia de Avatar y cómo están en ese momento. Entonces lo que se quiere hacer en la historia, que no se os puedo decir de nuevo porque es un spoiler a la serie original, sí gesta una complicación de acción respecto a lo que
técnicamente es lo correcto, lo que técnicamente es incorrecto, pero que al final de cuentas dentro de una sociedad es muy complicado decir que algo está bien o está mal al 100% por, no sé, bondad pura, porque no es, son casos específicos. Entonces me hace muy feliz, los dibujos son una cosa impresionante. No me acuerdo si lloré, pero sí fue muy sentimental, creo que más que en el tercer volumen. Tiene aspectos muy hardcore. También el hecho de sentir que creces con él o con ellos. No estoy creciendo aún en esa edad, pero mentalmente sigo creciendo en ese aspecto. Como les digo, la serie la vi de una manera y ya una vez aprendiendo un montón de cosas en mi carrera, revisar este tipo de discursos, de representaciones me hacen volarme la mente y por eso soy muy feliz. Básicamente, gracias. La siguiente lectura no la tengo física porque fue un libro que me prestaron, pero es una lectura que también les quiero hablar un poquito. El spin-off de Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, que es Leah es un desastre, que lo sé en español porque no me acuerdo el nombre en inglés. Una disculpa por eso porque yo lo leí en español. Y nos cuenta la historia de Leah, básicamente ya sucediendo todo lo que pasó en Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Leah tiene sus propias cuestiones personales que no se abordan al 100% en el libro de Simon, porque es libro de Simon. Así que esta toda construcción de personaje de Leah viene a ser importante para este libro. Su vida, su relación con las personas en general, que le gusten, su mamá, sus amigos, etcétera, la universidad, son temas importantes que se toman a consideración en este texto, porque es justamente eso. Leah es un desastre. Y sí tengo que decir que muchos aspectos de Leah me vi reflejado en ellos. Su relación con su mamá, consigo misma, en cómo funciona su mente, de tantas ramas, el sobrepensar las cosas, me identifiqué mucho en ese aspecto. La historia en general creo que es un muy buen spin-off, pero sí es importante que se da mucho a que la autora entiende que ya lista Simon versus The Homo Sapiens Agenda. Entonces como que no se detiene a explicar la relación de amistad entre Leah y Simon, que creo que es importante por su pasado al final de cuentas. Es una historia que siento que es mucho de personaje, no de personajes, de personaje, que es Leah. Todos los demás tal vez se relegan a un plano secundario y por lo mismo es importante recapitular, sí es una secuela de Simon, pero no es de Simon, es de Leah. Y la que va a tener el desarrollo de personaje es Leah, que creo que es muy importante. Y es una historia sin más. No hay aquí un cliffhanger, no hay la muerte de alguien, no hay la super historia del drama adolescente. Es una historia sin más. Que también creo que esa es la bondad en el libro y la virtud en el libro, que es muy identificable. Porque Leah es una chica convencional, básicamente. No tiene nada más de extravagante en el mundo, es ella y solamente ella, y eso es como lo interesante. Claro que la vida de las personas son diferentes, ella tiene aspectos de su vida que evidentemente yo no tengo, pero al mismo tiempo hace que nada más sea ella y ya. A mí me gustó bastante, consideraré comprarme el libro, me gustó mucho, fue interesante, fue interesante, me gustó bastante el libro, me gustó mucho el libro. Sigamos entonces con el inicio, creo. La pasada no me acuerdo si ya era agosto o si es agosto. En este punto ya no sé cuándo es agosto. Supongamos que en este punto ya es agosto. Uno de los libros que acabé metiendo a fuerza a mi reto de 7 libros, 7 días, que ahí tiene que ver el video para entenderlo. Pero fue un libro que tenía pendiente desde mucho tiempo. Ya había empezado, pero luego lo dejé y fue un desastre ahí. Estoy hablando de Los Mayores Villanos, de Destripando la Historia de Pascu y Rodri. Este libro, si ustedes no ubican a Pascu y Rodri, ya les hablé de ellos creo que en el primer Grow Up de este año. Y es que ellos son estos grandes personajes del internet que crean videos musicales sobre mitologías y sobre conocimiento de la historia en general, por eso Destripando la Historia. Es un libro que justamente trata de eso, de los mayores villanos de la historia. De hecho, en la portada aparece Attila, Elizabeth Bathory y Adolf Hitler. Entonces, en general te habla de los villanos con datos históricos, pero también con comedia, que es importante porque por algo son villanos. Y por algo son de la historia. No vas a ver aquí a Thanos, me refiero. O sea, si aquí sí hay cosas mucho más serias que decir y que relatar. Lo dicen con humor, nunca desde la burla. Siempre desde el entender parte del conocimiento de la historia. Evidentemente no son ensayos citables, pero es para que
tengas un bagaje y te la pases bien y leas a gusto y seas feliz. Las ediciones son preciosas, tienen un montón de dibujos por lo mismo de que es muy amigable, es muy interesante, me gustó muchísimo. Si ustedes no conocen a Pascu y a Rodri, tanto en la parte literaria escrita como en la parte del contenido en internet, háganlo, son muy buenos, ese tipo de personas que merecen la pena de checar, entonces disfrútenlos. Llegamos a septiembre, bienvenidos a septiembre. Septiembre fue un mes que también empezó bien y luego cayó. Empezamos septiembre con pie derecho y es que terminé el segundo tomo de Haikyuu. ¡Ay, Haikyuu! Les digo, me hace muy feliz. Y aquí entra uno de mis personajes favoritos de todo el anime. No les voy a decir quién es, pero me hace muy muy feliz. ¿Qué les puedo decir? Que ya les dije, Haikyuu me hace muy feliz, es mi happy place, leerlo fue un gusto sin duda y ahora como tengo más alejado el anime del manga, lo puedo disfrutar con un poquito más de sorpresa, no tanto porque sé qué pasa, ¿no? Pero pequeños detallitos que no recordaba deslumbran en mi vista y me hacen muy muy feliz. El manga en general me está haciendo muy feliz, entonces leer Haikyuu me hace muy feliz, básicamente. De ahí seguimos con un peso pesado, creo que lo empecé en junio, mayo tal vez, y lo terminé en septiembre, pero valió toda la pena, y es Cariño, cuánto te odio, por Sally Thorne, o The Hating Game en inglés. Este libro es el libro que ya llegué tardísimo, ya todo el mundo lo leyó, y si ya no sabes de qué va, te lo explico. Este es un Enemies to Lovers, aunque mucha gente, y yo estoy de acuerdo con ello, no los consideraría Enemies to Lovers, sino que sería más como Rivals to Lovers, que son rivales porque son rivales de trabajo. Sus puestos son como lo mismo, pero en diferentes bandos, entonces básicamente es eso, son rivales. Y hay esa atracción desde el momento cero. Este libro es adulto, eso es muy importante, es novela adulta. Es una historia de amor muy bonita, muy bellísima. Tenemos a Lucy y a Josh. Son dos seres humanos que me hacen muy feliz, ellos en conjunto. La novela siempre es vista desde el punto de Lucy. El desarrollo de Lucy como personaje me parece increíble. Y digo de Lucy porque de Josh no lo vemos tal cual, porque no lo estamos viendo a él, pero su relación es la cosa más fantástica de este mundo. Sí me hizo muy feliz, este libro tiene las 5 estrellas porque me hizo muy muy feliz. Hay aspectos de Josh que no me encantan, hay uno, nada más hay uno, que no les voy a decir porque es un spoiler, pero en general creo que es un muy buen libro, es un muy buen libro, me hace muy feliz, me hace amar la vida y me hace amar las relaciones, tener esperanza en el amor de los libros, me hizo muy muy feliz. Y si alguien no lo ha leído por ahí por alguna razón, léalo. Vale mucho, mucho la pena. Creo que va a sacar una película. Estoy esperando esa película. Léalo, sea feliz conmigo, básicamente. Y por último, el último libro que leí en septiembre, así 30 de septiembre lo terminé. Fue por la escuela, sí, pero al ser opcional, o sea que lo podía haber leído o no, lo voy a contar en este video. Y más porque es novela. Y estoy hablando de El verano sin nombre de City Husband. Este es un libro del que, con todo respeto, nunca he escuchado hablar, ni tampoco de la autora, era todo desconocido para mí, y me llevé una grata sorpresa. Sí tengo que decir que, como que el título es muy literal, entonces no es mucha ciencia a partir de ahí. Seguimos la historia de Mia. Mia, esta señora, ya señora condecorada, ya tuvo a su hija que va a la universidad, tiene una larga carrera en la educación literaria, tiene su premio literario en el universo del libro, es una cosa muy importante de ella y la conocemos en su peor momento de la vida porque su esposo Boris de 30 años decidió tener una pausa y dejarla. Es Mia pasando por el duelo, una vez pasado el dolor, es ella creciendo junto con eso, con el duelo y la aceptación de los hechos, porque mucho se dice del rompimiento juvenil, pero también hay que mirar al rompimiento matrimonial de 30 años de casados y todo lo que eso implica. Mia no se queda sola, evidentemente, tiene un mundo de mujeres al lado de ella, y algo que me impactó mucho es justamente lo mismo que les menciono, de que son mujeres, pero de todas edades. Es este mundo en el que Mia crece por dentro lo que no haya crecido por ciertas razones en la vida, ¿no? Y seguimos la historia de ella y sus pensamientos. Este libro es básicamente pensamientos uno tras otro, tras otro, tras otro, y es la pura imagen de un duelo
y aceptación de los hechos choqueantes que para una persona puede ser que otra la deje, que esa otra persona que estuvo con ella por años la deje, ¿no? Entonces me parece muy buen libro, sí un poco desgarrador, terminé llorando. Yo sí le encontré cierta similitud con Todos los días son nuestros y también como que por eso algo en mí podía más el decir todo eso nuestro es otro diferente o así. Pero creo que es un muy buen libro. Es un muy buen libro. Es un libro como para tomar mucho en cuenta. Se tiñe mucho a la representación, les digo, femenina y lo que eso implica, ¿no? Lo que duele, por así decirlo, ser mujer también en ese aspecto. Entonces me gustó mucho el libro y lo recomiendo ampliamente. Y básicamente esas son todas mis lecturas. Este trimestre no leí ninguna que no me hiciera feliz. En cantidad, ustedes pueden verlo, no son tan pocas. Efectivamente el video sigue durando como media hora ish. Pero sí soy consciente que leí mucho más gráfico que novela. Y novelas mucho más cortas que muchas más largas. Lo que para mí sí implica un recuento menos de páginas. Que no quiero decir que me pega en mi persona. No, nada más que mi competitividad interna. Si es como el trimestre pasado leíste más páginas, por ejemplo, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Si fue así, me gusta, cuéntenme mejor qué les pareció respecto a las lecturas que leyeron ustedes, qué hicieron, cuéntenme todo acá abajo. También sigan en mis redes sociales, principalmente Instagram, que esperemos que ya se haya revivido porque se cayó el día de hoy. Entonces esperemos que ya haya regresado a la vida. Donde estoy un poquito más activa, y en mi Goodreads, donde estoy actualizando un poquito más de mis lecturas. Ya este mes he terminado un libro y estoy a punto de terminar un segundo, así que estoy muy feliz por eso. Y en mis demás redes sociales, al final le linkaré acá abajo en la descripción. Y sin nada más que decir más, espero que ustedes lean, sean felices, porque los libros también hacen personas felices. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Me acabo de acordar que pongo aquí una imagen. I'm hating my life. Uy. Me niego rotundamente a volver a grabarlo de Avatar, así que continuaremos a partir de aquí. Mamocos, que sitio en la cámara.